Esta sesión tiene por objeto discutir los graves hechos de violencia que han afectado a la región de la Araucanía, particularmente aquellos que cobraron la vida de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile al interior de la comunidad Temucuicui, en la comuna de Ercilla, mientras se desbarataba una banda dedicada al tráfico de drogas. Por supuesto, son comillas de la presentación. A esta sesión han sido citados el señor Rodrigo Delgado Mocarquer, ministro del Interior y Seguridad Pública. También ha sido invitado el señor Ricardo Yáñez Rebeco, general director de Carabineros, el señor Héctor Espinosa Valenzuela, director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el señor Ignacio Malich Mesa, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y el señor Jorge Abot Charme, fiscal nacional del Ministerio Público. Secretario, ¿quiénes están telemáticamente conectados o presenciales? Están todos conectados telemáticamente. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta los tiempos que a continuación se indican. Renovación Nacional, 13 minutos 56 segundos. Unión Demócrata Independiente, 11 minutos 37 segundos. Socialistas, 6 minutos y 35 segundos. Comité Mixto Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social e Independientes, 5 minutos 25 segundos. Demócratas Cristianos, 4 minutos 39 segundos. El Partido por la Democracia, 3 minutos y 52 segundos. El Partido Comunista, 3 minutos y 29 segundos. El Comité Independiente, 2 minutos 43 segundos. El Mixto Humanista, Federación Regionalista Verde Social y Ecologista Verde e Independientes, 2 minutos 19 segundos. Evolución Política, el mismo tiempo. Radicales e Independientes, 1 minuto 56 segundos. Y el Comité Mixto Liberal Social e Independiente, 1 minuto 33 segundos. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de Renovación Nacional, intervendrá hasta por 15 minutos el diputado Miguel Mellado. Tiene la palabra, diputado Mellado, hasta por 15 minutos. Gracias, presidente. La verdad, presidente, hablar de la Araucanía o de Arauco, que muchas veces cuando uno habla de la Araucanía, gente de Arauco nos dice que también están en la misma situación. Es decir, lo que dijimos el 7 de julio del 2020 en una sesión especial como esta, en que dijimos que estábamos aquí hoy en representación de agricultores, de parceleros, de contratistas forestales, sus trabajadores, de transportistas y sus choferes, de comerciantes, de empresarios turísticos y las víctimas abandonadas después de que el fuego se ha apagado de sus bienes. Ellos han sufrido amenazas de muerte, robo, atentados incendiarios, extorsiones, secuestros y muchas otras agresiones que los mantienen completamente aterrorizados y abandonados, principalmente en las zonas rurales de la Araucanía, Arauco, los ríos y los lagos. Estimados parlamentarios, lo que ustedes han visto, han leído, han visto en la televisión, han leído en los diarios, que estamos siendo testigos en estos momentos en la Araucanía y Arauco de un estado de guerra. Y perdonen lo fuerte, estamos en un estado de guerra, donde hay milicias, donde hay paramilitares que controlan carreteras enteras, que dejan entrar a quien ellos desean y al resto les disparan. Y les disparan con armas de guerra automáticas, de grueso calibre, donde no trepidan atacar a la gente de trabajo y a la gente indefensa y a Carabineros de Chile, a mansalva, en sus cuarteles, con armas automáticas, donde en el caso de ayer habían 4 carabineros en Quidico y armaron
un tremendo despliegue que ellos hicieron. Y en Ercilla también. Y también este efecto, hoy en mucha gente de Chile hay una suerte de efecto anestesia con lo que pasa en la Araucanía, donde algunas autoridades son meros comentaristas o relatores cuando se registran estos hechos. Y van como turistas al lugar de los ataques para abrazar a las víctimas, mientras humean los fierros, las casas, los galpones que están quemados. Y ahí están un par de horas y se van. Y al cabo de los días, las víctimas buscan ayuda y lamentablemente cuesta muchísimo que esa ayuda llegue a las víctimas. Y lo hemos visto, los parlamentarios de la Araucanía de Arauco, que nos piden ayuda para poder lograr que esas oficinas de víctimas efectivamente funcionen como relojito. Presidente, hay agricultores, y usted lo sabe, que son constantemente violentados de distintas formas, usurpando sus predios, tomándoselo derechamente, marcándolo, cobrándoles peaje o derechamente agrediéndolos físicamente o disparándoles o quemando sus bienes. Hay casos, para decírselo a la gente, la familia Valverde, Fundo Huichahue Chico, el sector Monver, esa familia ha estado siendo acosada constantemente, le cierran los caminos, los dejan aislados, los dueños que son adultos mayores, han llegado hasta la entrada para instalar el letrero y cortarle el camino y amenazarlo. Carolina García, que ustedes la han visto, se salvó porque un inquilino le pidió a las personas que no la quemaran viva. Y ella salió temprano en la mañana de su casa para poder salvar su vida. Alicia Neira, a quien le usurparon su predio ubicado camino Huichahue-Cunco y todavía no se lo devuelven. Juan Pablo Babamón de Lautaro ha sido amenazado junto a su familia, usurparon el campo, le dieron 20 días para que se retirara. Tuvo que sacar hasta las cosas de su casa para poder salvar la vida de sus padres. Titín Urban, hace unos días, estaba trabajando en su predio, le dispararon a matar. Salvó de suerte, porque Dios es grande. Tuvo que ir al hospital a contratar lesiones de los disparos. ¿Para qué decir de Juan de Dios Fuente a cada rato? Anoche, la familia Millar en la faja 18.000, camino Cunco, donde con armas de fuego mataron a dos ancianos de 96 y 86 años respectivamente con armas de fuego. ¿Para qué decir los contratistas forestales? Son diariamente afectados por quemas, sean estos de distintos origen, los contratistas. Hace 3 días atrás, contratistas de origen mapuche, les quemaron su maquinaria, estaban haciendo un raleo, le quemaron los vehículos en que llevaba a la gente a trabajar. Estaban haciendo raleo y les quemaban todos los vehículos, así los contratistas no pueden trabajar. Gerardo Cerda, contratista que ha sufrido 12 atentados desde 2014 y a pesar de advertir muchas veces las amenazas que sufría, no pasó nada. Hoy, él muy angustiado, declaró en un diario de Victoria que los políticos son unos mentirosos de M. Da la sensación de que este efecto anestesia, presidente, busca naturalizar la violencia y el terrorismo, a pesar de la gravedad de los ataques. La madrugada del domingo, un grupo de personas quemó una escuela en el sector de Pailahueque, en la comuna de Victoria, dejando rayados que aluden a personas de Temucoicuy, que horas antes habían sido detenidas, dejando a 137 niños y niñas del sector rural sin escuela. Y pareciera que a nadie le importa. La noche del lunes, nuevamente sujetos encapuchados y armados incendian 5 camiones que estaban detenidos en la estación de servicio en Victoria, en la ciudad de Victoria, dejando un lienzo con consignas sobre Camilo Catrillanca. A estos terroristas no les importó que los vehículos estuvieran a pocos pasos de dispensadores de combustible, ni tampoco a pasos de casas de vecinos que no tienen nada que ver en esto. Mucho menos les importó disparar en contra de un chofer que estaba descansando para salir a las 6 de la mañana. Yo no he escuchado a ningún político de izquierda decir que esto es algo dantesco, que esto es grave, que no puede ser nunca más,
No los he escuchado, pero parece que no les parece grave, dada la sensación que no les importa la vida del prójimo. La noche del martes, nuevamente un grupo de terroristas quemaron casas en Quidico, en la comuna de Tirúa. Horas antes había incendiado otra casa, una mujer que resultó herida de gravedad, y más tarde comenzaron a atacar a balazos que ustedes escucharon porque profusamente han llegado esos videos con armas automáticas. El retén de carabineros de Quidico, donde habían 4 carabineros. En menos de 48 horas se registran estos 3 ataques que a mi juicio me parecen de carácter grave, gravísimo. Sin contar, de manera paralela, se atacó también la subcomisaría de Ercilla. Se quemaron furgones en Capitán Pastene y siguen los ataques armados a agricultores. La verdad, ¿no les parece ya un chiste de mal gusto? ¿No tiene la sensación de que algo grave se está naturalizando como una forma de evadir y ocultar lo que sucede en la Araucanía y la macrozona sur? Porque, a pesar de lo cinematográfico de los hechos, pareciera que ya no impacta lo suficiente a quienes debieran estar pensando y entregando soluciones. Presidente, llevamos 3 años de gobierno, con varios ministros del Interior que han pasado, varios coordinadores de seguridad que hacen grandes diagnósticos, pero en suma y resta no pasa nada. Para mover la aguja, quisiera un poco, en este último año de gobierno, debemos partir reconociendo e instalando que lo que existe en la Araucanía y en la macrozona sur tiene un solo nombre, y eso se llama, presidente, terrorismo. Repito, terrorismo. Se requiere compromiso, decisión y mano dura para enfrentarlo. Pero ¿cómo nos anticipamos antes de que siga muriendo gente? Hay 8 asesinatos en un año, de los cuales hay un detenido al momento, que es del cabo suboficial Naín, que fue ascendido. ¿Cómo entonces nos anticipamos antes de que siga muriendo más gente? En el caso de Carabineros, con su equipamiento actual, no tiene ninguna posibilidad para enfrentar a estos terroristas, y ya lo hemos visto. No tienen los vehículos blindados, no tienen el personal suficiente, y el que tiene está sobreexigido, con turnos de 12 horas, 7 días a la semana, y tienen poco apoyo político para actuar. Esa es la verdad. Las Fuerzas Armadas no quieren involucrarse porque saben que se enfrentan a grupos fuertemente armados y preparados, y esa receta puede terminar en personas muertas y en enfrentamientos y juicios sesgados a los soldados sin ningún apoyo político. La PDI, a pesar de su inteligencia, el número de funcionarios que actuaron en su minuto en el operativo antidroga de Temuco-Icuy, no tiene la capacidad, quedó demostrado con la emboscada que les hicieron y el asesinato del inspector Luis Morales, que si uno lo cubra hechos con la persona del Tribunal de Garantía que fue tomado detenido con el arsenal que tenía en su casa, puede que haya sido dateado, ¿cierto?, este operativo de investigaciones a Temuco-Icuy. Y es que no nos enfrentamos a simples delincuentes, presidente. Nos enfrentamos a grupos coordinados, preparados, organizados, armados, es decir, a terroristas. Yo vuelvo a hacer un llamado al gobierno, al presidente de la República, a cumplir el compromiso que nos hizo en su campaña la gente de la Araucanía y que nos dijo, durante sus primeros días de gobierno, nos dijo, terminaremos con el terrorismo en la Araucanía. Terminaremos con el terrorismo en la Araucanía. Queda tan solo un año de gobierno y la única forma de avanzar y ganarle unos metros a estos grupos terroristas es asumir, presidente, con determinación, con responsabilidad, con compromiso, la batalla, contando la verdad sobre con quién nos enfrentamos y apoyando y respaldando y preparando a nuestras policías, entregándole a ellos los elementos que necesitan, pero no para el próximo año, por licitación pública. Estamos en estado de excepción y se puede comprar rápidamente. Compra el gobierno, se los da a la policía, para que la policía, si no tiene recursos, hay que suplementarla. Pero basta de chutear la pelota hacia adelante, porque hay mucha gente que está sufriendo. Están sufriendo familias, está sufriendo la producción, está sufriendo
el país entero, pero sí hay una clase política que está adormecida con lo que está pasando en la región de la Araucanía. Y esa clase política tiene que darle respaldo a las policías para actuar ante estos terroristas. Por lo tanto, ese respaldo que hay que darle a nuestras policías para que regrese el Estado de Derecho a la macrozona sur y proteger realmente a las víctimas, solo así, despertando del adormecimiento que existe en la clase dirigente y en la clase política y actuando, podemos dejar de ver que la quema de camiones en una estación de servicio como un capítulo más de una mala novela. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Para iniciar la discusión de esta sesión que tiene por objeto discutir los graves hechos de violencia que han afectado a la región de la Araucanía, particularmente aquellos que cobraron la vida del funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile al interior de la comunidad de Temucuicui en la comuna de Ercilla, mientras se desbarataba una banda dedicada al tráfico de drogas. Le ofrezco la palabra al diputado don Jorge Radiguet hasta por 5 minutos y luego al diputado don Mario Venegas. Le ofrezco la palabra al diputado don Ricardo Celis. Tiene usted el uso de la palabra y luego el diputado don Cristóbal Urruticoechea. Gracias, presidente. Presidente, tanto usted como yo, como el diputado Mellado que acaba de hablar, somos de la región de la Araucanía y sabemos la grave y crítica situación que atraviesa la región de la Araucanía. Yo quisiera hacer una observación. Primero, solidarizar con las familias de todos quienes han perdido a seres queridos, tanto del pueblo mapuche como de las policías, de la PDI, carabineros, quien sea, camioneros que han perdido la vida o aquellos que se han visto agredidos severamente, que han terminado en hospitalizaciones, etcétera. Y, por cierto, con aquellos que han perdido sus bienes. Pero, presidente, en esto yo creo que el Gobierno tiene que hacer una reflexión profunda. Asumido el presidente Piñera, fue a la región e hizo un compromiso público. Y su compromiso público fue en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista político y de resolución del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Y dos, le aseguró a la región de la Araucanía que los hechos de violencia iban a verse disminuidos, iba a haber un proceso de diálogo para que esto se resolviera de manera distinta. El ministro Moreno, quien inició este proceso, hizo un trabajo muy importante y avanzó en una cuestión que es particularmente relevante, que tiene que ver con crear las confianzas necesarias entre distintos dirigentes del pueblo mapuche y funcionarios del Estado y la persona misma del ministro Moreno. Pues bien, cuando el ministro Moreno termina su tarea como ministro, esto quedó en nada, en absolutamente nada. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque hoy día, y lo dice el diputado Mellado, hay esto que se ha extendido en la región, que son estas ocupaciones por medio de instalar banderas para señalar cuáles son los territorios o cuáles son las áreas que debieran estar en restitución o devolución. ¿Y qué hemos observado en relación a este punto? Presidente, yo creo que usted lo sabe, la señora ministra, que hubiese esperado que hubiese estado la señora ministra de Desarrollo Social acá, o a lo menos el director de la CONADI. La CONADI no ha hecho su pega y finalmente la devolución, la restitución de tierra, el proceso de restitución de tierra, que fue uno de los compromisos asumidos, que es uno de los elementos importantes, hoy día está en nada. Es mínimo lo que se ha hecho. No se han devuelto las tierras y lo único con que se han encontrado las comunidades con una serie de procesos burocráticos y la visión política o la decisión política de trancar la pelota. Lo mismo pasa con Chile indígena. Entonces, cuando no hay diálogo,
cuando no se cumplen los compromisos, ni con el pueblo mapuche, ni con el resto de los ciudadanos de la Araucanía, creo que el gobierno tiene que retomar el camino, tiene que volver a tomar una senda distinta de diálogo y una cuestión distinta. No sacamos nada con andar pidiendo a cada rato estado de sitio y que vayan los militares a la región de la Araucanía, si los políticos, si el mundo de la política no es capaz de resolver un problema político como este que existe entre el pueblo mapuche y el Estado. Y eso es el origen, y eso ha originado violencia, no cabe duda de aquello, y eso ha generado estas tomas, y eso debe terminarse. Así que la pelota en este momento está claramente en el lado del gobierno y espero que lo solucione pronto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Celi. Le ofrezco la palabra al diputado don Cristóbal Urruticoechea, representante de la provincia de Arauco en la macrozona sur. Tiene usted el uso de la palabra. Luego el diputado Mario Venegas. Muchas gracias, presidente. Saludo con especial atención al ministro del Interior, también a don Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, a don Héctor Espinosa Valenzuela, director general de la Policía, agradecerles a ambos por el gran trabajo que hacen, al señor Ignacio, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y al señor Jorge Aod, fiscal nacional. Señor presidente, he escuchado ataques al Poder Ejecutivo de la manera más descarada. Cansa ver cómo los mismos que patrocinan la violencia sean los que luego la victimizan. Esto nada tiene que ver con algún tipo de deuda histórica del Estado con alguna comunidad indígena. Esto tiene que ver con grupos terroristas organizados y muy bien financiados, conectados con el narco y tolerados por poderes políticos, impulsados por poderes políticos y justificados por una gran parte de esta Cámara, que no cree en la democracia ni en la libertad, que busca desestabilizar los pilares fundamentales de nuestra sociedad con un solo fin: arruinar al país, reducir la capacidad de gobernar, escondiendo, además, cobardemente su discurso en el pueblo mapuche, intentando hacerle creer a todo un país que es la comunidad mapuche la que clama justicia cuando los pueblos mapuches solo quieren paz, quieren que los terroristas se vayan y que se vayan lejos. ¿Cuántos aquí callaron y permitieron que el terror llegara tan lejos? ¿Cuántos han votado en contra de la seguridad pública, del Estado y de las personas? En esta Cámara hay diputados que instigan y apoyan por acción u omisión a las hordas que llevan años sembrando el terror en Biobío y Arauco. Los terroristas aquí tienen aliados y no me cabe ninguna duda. Y este puede ser el grave error del Poder Ejecutivo. ¿Cómo pretenden pactar con los que están a favor de golpear al país? Estamos hablando de terrorismo y con el terrorismo no se dialoga, se derrota, señor presidente. Tampoco podemos seguir tratando de reconocer el número de querellas interpuestas. Reconozcamos el número de víctimas que se sienten vulneradas, olvidadas y desamparadas por el Estado. Algunos diputados de izquierda hablan sobre el terror de la militarización en la macrozona, del daño irreversible que esto traería, de la afrenta enorme hacia los terroristas. ¿Tiene sentido? Primero, porque las Fuerzas Armadas son autónomas y no le rinden pleitesía a una ideología sectaria, como ustedes quisieran. Segundo, las Fuerzas Armadas pueden terminar con el sufrimiento de las familias que viven en Biobío y Arauco, desarticulando el terrorismo, lo que evidentemente a parte de la izquierda le incomoda. Y tercero, porque sacarían a la luz lo que ustedes, parte de la izquierda, tanto temen, que se sepa la verdad, que se conozca quiénes financian, quiénes defienden y apoyan a estos grupos terroristas. Hoy, las policías se enfrentan a grupos que utilizan armas de guerra, que están organizados para matar. Si pudieran matar, lo harían ahora mismo. Y ellos, las policías, se defienden con balines y con escudos antidisturbios. Gobierno de Chile, debemos liberar a las policías de este flagelo, que las Fuerzas Armadas tomen el control, que vuelva la cordura y la paz, que las personas retomen sus derechos políticos y ciudadanos. Lo que ocurre en el sur de nuestro país es un montaje infesto. No es el pueblo mapuche el que reclama es una minoría violenta y criminal, la minoría que odia a Chile, su historia, su gente, sus símbolos, sus logros, su libertad y su unidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Urruticoechea. Le ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas, luego la diputada Carmen Hertz. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a mis distinguidos colegas
y, por cierto, a todas las autoridades que hoy día nos acompañan en esta sesión especial. Nuestro colega Mellado ha hecho una, creo, adecuada descripción de lo que acontece y ocurre en la región de la Araucanía. Y todos nosotros que vivimos acá, que nacimos acá, que queremos seguir viviendo acá, por cierto, compartimos esa realidad porque está ahí en los hechos evidentes. Se ha enseñoreado la violencia en nuestro territorio. Es una violencia que cada vez es más compleja, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y entonces el tema que él planteaba acerca de condenar o no condenar esto, bueno, reiteradamente lo hemos condenado, no de ahora, sino desde siempre. Y como a él le consta, hemos hecho como parlamentarios de esta región, que vivimos, que somos parte, ¿no es cierto?, los afectados por esta realidad, todos los esfuerzos que están en nuestra mano para tratar de convencer a las autoridades, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, de que el problema que enfrenta nuestra región es un problema de la mayor importancia, y es un problema no de la región, sino que del conjunto del país, del Estado de Chile. Entonces, tenemos el diagnóstico, pero en estas pocas intervenciones iniciales queda en evidencia algo que, a mi entender, es la raíz de por qué no podemos avanzar a una solución importante para este tema. Y es que tenemos mirada distinta. Teniendo un diagnóstico común, tenemos mirada distinta de cómo resolverlo. Algunos creen que es simplemente un problema de orden público, de seguridad, y que hay que poner más mano dura. Se desprende en la intervención. Creo que desconocen la historia. Creo que no dan en el clavo al entender que este es un problema de una complejidad y multicausalidad que necesita ser abordado integralmente y es esencialmente político. Dice relación con la relación fallida entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios. Y efectivamente, no son todos los que optan por el camino de la violencia, pero hay grupos que sí, explícitamente así lo han señalado. Y frente a ese problema, entonces, hay que buscar la explicación a ese fenómeno. Y junto con buscar la explicación y dar adecuadas respuestas, hay que tener estrategia de cómo abordarlo. Y eso, esencialmente, a mi entender, es más y mejor política, que significa, en otras palabras, diálogo. Diálogo con todos los actores que permitan ir avanzando en un problema que no va a ser de fácil solución. Aquellos que creen que es de fácil solución están profundamente equivocados, a mi modesto entender. Pero hay que trabajar en esa dirección. Y aquí hay responsabilidades que son distintas. Por cierto, el gobierno tiene, este y los anteriores, una responsabilidad directa, porque son los encargados de, ¿no es cierto?, hacer políticas públicas para abordar este tema. Hay errores. El presupuesto de la CONADI en materia de compra de tierra no se ejecutó prácticamente el año pasado. Se han recortado los recursos y eso genera efectos, evidentemente, y da elementos, ¿no es cierto?, para estos grupos que tienen como bandera de lucha la violencia y la maximización de las demandas que el pueblo mapuche tiene. Entonces yo creo que quiero hacer un llamado. Son muchos los afectados. Ayer hablaba con profesores que hoy día están teniendo dificultades para ir a determinados sectores a hacer una cosa tan elemental como entregarle guías de estudio a sus alumnos o entregar las cajas de alimentos que reemplazan a las colaciones de la JUNAEP. Eso hay que resolverlo ahora, pero tiene que haber voluntad del gobierno para ello. Y de todos nosotros, por cierto. Gracias, diputado Venegas. Le ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz y luego el diputado Aníbal Norambuena. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Fuerte y claro, diputada.
Ya, gracias. A través suyo saludo a los y las honorables colegas y a las autoridades presentes. Señor presidente, la actual situación de conflicto y violencia crítica en la Araucanía no es por arte de magia. Tiene raíces en el despojo que durante siglos ha ejercido el Estado de Chile a través de la fuerza del territorio que históricamente ha sido ocupado y habitado por comunidades mapuche. Este conflicto por el territorio y por el reconocimiento como nación, al no haber tenido una solución política e institucional por parte de este gobierno, ni tampoco de los anteriores, ha tenido como consecuencia inevitable la acumulación de demandas, así como la radicalización de las reivindicaciones y de las formas de lucha. El inmenso operativo con más de 800 efectivos que se realizó en la comunidad de Moycucuy nos demuestra una vez más el camino erróneo que se ha adoptado y nos deja muchas interrogantes, señor presidente, como la obvia connotación política de este operativo, justo el día del fallo de primera instancia sobre el asesinato de Camilo Catrillanca. Y resulta extraño que en comunas populares y regiones que son rehenes del narcotráfico nunca se ha visto un despliegue de efectivos de la PDI de tal magnitud para detener a los narcos que operan en esas poblaciones y capturar las cabezas de las bandas criminales. Creemos que es grave, señor presidente, y peligroso que este gobierno esté politizando el uso del monopolio de la fuerza, ya que está lesionando el carácter nacional que debe tener la policía y las Fuerzas Armadas. Está afectando la legitimidad ante la ciudadanía al tensionar la convivencia entre civiles y uniformados. Los altos mandos deben saber que la decisión de este gobierno de utilizarlo como medio de solución para conflictos políticos, como el de la Araucanía, está destinada a terminar en un desastre, tal y como lo han demostrado el asesinato de Camilo Catrillanca en manos de Carabineros y el asesinato del inspector de la PDI, Luis Morales. Acciones como la actitud permisiva de Carabineros con grupos racistas en los desalojos de la municipalidad de la provincia de Malleco, intervenciones y espionajes del ejército a la jueza Rutherford y a periodistas como Mauricio Weibel, patrullajes mixtos entre policías y miembros del ejército provoca que la ciudadanía identifique como fuerzas al servicio de un sector político específico, afectando la legitimidad de su actuar. Esta situación debe terminar. Hacemos un llamado al presidente Sebastián Piñera a terminar con el error histórico de la militarización del Guaymapo, poner fin inmediato a la presencia militar en los patrullajes mixtos realizados en aquellos territorios en que habitan comunidades mapuche, así como terminar la instrucción llevada a cabo por efectivos militares a Carabineros en el cuartel de Pailahueque. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Hertz. Le otorgo la palabra al diputado Iván Norambuena, luego la diputada Emilia Nullado. Presidente, muchas gracias. Provincia de Arauco, a la cual yo represento, hay inseguridad, hay desesperación, hay angustia, hay impotencia y también hay inoperancia. Tenemos un gobernador nombrado por el gobierno que no entiende lo que pasa en la zona y no tiene identidad tampoco con los problemas de la zona. Un ejemplo, no se puede enfrentar todos estos desafíos a control remoto. La ausencia en la prevención es evidente. No puede un gobernador estar protegido y en las casas de hospedaje de él, habiendo casa fiscal, es la casa de hospedaje de Carabineros. Ahí hay un ejemplo de la inoperancia con lo cual tenemos que enfrentar estos temas. Vergüenza, presidente. ¿Dónde se hospedan las víctimas? Por supuesto, no en la casa de Carabineros. ¿Qué respuesta le damos a quienes no pueden vivir tranquilos porque tenemos un Estado que no reacciona? ¿Qué le decimos a los emprendedores que por mucho tiempo, con esfuerzo, con apriete de cinturón, con responsabilidad, han salido adelante, pero que hoy día el Estado no les da la tranquilidad y la seguridad para seguir con sus actividades? ¿Qué le decimos, señor presidente, a quienes pierden su hora médica especialista que tanto cuesta a los habitantes de la provincia de Arauco? Y no pueden porque estos actos delictivos no permiten que ellos puedan transitar libremente por las rutas.
¿Qué le respondemos a los trabajadores forestales que se ven sometidos a la angustia en el día a día? ¿Cómo le damos tranquilidad a los conductores de camiones forestales sometidos en el día a día junto a sus familias de que no saben si pueden volver a su lugar de origen? ¿Cómo evitamos situaciones como las ocurridas anoche en Quidico, comuna de Tirúa? Muchos probablemente de los que estamos acá nos enteramos por las redes lo que estaba pasando. ¿Qué respondemos, señor presidente, a los funcionarios de salud que fueron ayer cobardemente atacados sin ninguna protección policial? ¿Cuál es la acción del organismo que debiera estar dando respuestas a las demandas, como la CONADI? Inoperancia, señor presidente. ¿Y qué nos dice la gente? ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Sabe lo que nos dice la gente también, presidente? De Cañete, de Tirúa, de Contulmo. Díganle al gobierno que se ponga los pantalones. Y eso lo transmitimos en otro vocabulario, por supuesto, pero es lo que la gente y el pueblo nos dice. Basta de explicaciones, señor presidente. ¿Cuál es la respuesta que se ha dado para que las policías tengan un equipamiento adecuado para enfrentar las dificultades, sabiendo que nos estamos enfrentando a terroristas? ¿Sabe, presidente? Tenemos en la comuna de Los Álamos, Cerro Alto, un parque de vehículos policiales. Pero más que un parque de vehículos policiales, señor presidente, las autoridades seguramente lo saben, porque ahí están, en vitrina, es un cementerio de vehículos policiales inservibles. ¿Y cuál es la reacción del nivel central para esto? Cuando pasan las cosas y situaciones en Santiago se mueve todo el mundo. Se aplica la tecnología, se buscan alternativas, pero cuando se trata de un pueblo como el nuestro, en la provincia de Arauco, las cosas pueden esperar. Y ahí estamos. Entonces decimos, presidente, basta ya. Le pedimos al gobierno que no caiga en el mismo juego de las autoridades anteriores de los gobiernos de izquierda, que es presentar querella tras querella solo para el titular comunicacional. Aquí, sean terroristas, sean delincuentes de robo de madera, sean activistas despachados, los que sean, enfrentémoslo. Y eso es lo que queremos y nos pide la gente de nuestra zona. Quienes vivimos en la región, quienes estamos permanentemente en contacto con las comunidades, quienes sabemos el dolor que le aflige a muchas familias, nos gustaría saber, señor presidente, si el gobierno está disponible o no para dar tranquilidad a nuestra zona. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Norambuena. Le ofrezco la palabra a la diputada Emilia Nullao, luego al diputado Pedro Velázquez. Gracias, señor presidente. Quiero señalar lo siguiente: esta sesión especial, en cierta forma, da cuenta de lo sucedido el 7 de enero del 2021, donde un funcionario de la PDI fallece en este gran operativo que lleva a cabo el gobierno de Chile y donde era justo el mismo día en que se daba lectura a la sentencia del juicio del Huaychafe Catrillanca. Lamentablemente, ahí se despliega un gigantesco despliegue policial que lo que hace es tener dudas hasta el día de hoy qué es lo que ha sucedido. Desde la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios intentamos llevar a cabo diversas reuniones para que se pueda dar cuenta de esta situación y sin embargo no pudimos contar con las reuniones en las cuales debiera haber sido parte también el señor ministro del Interior, quien ahora está presente en esta sesión. Por lo tanto, creemos que es urgente que se puedan revisar situaciones en las cuales afecta al pueblo mapuche, donde lamentablemente en un día tan especial de mucho dolor, una causa que conmovió a Chile, que afectó al pueblo mapuche, a la comunidad de Temocuycuy, a la familia Catrillanca, y donde ellos también en este Congreso tuvieron la oportunidad
de reunirnos con la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, donde ellos plantearon la propuesta que debiera recoger el gobierno, se hicieron llegar a este Congreso, pero que sin embargo ha quedado guardado. Por lo tanto, creo que es necesario, para esclarecer la demanda histórica, el despojo de la tierra del pueblo mapuche, es necesario que exista una comisión de carácter vinculante que dé cuenta de cuánto es la tierra que se ha perdido a la fecha, en manos de quien se encuentra, y cómo aquella se puede reparar hoy día al pueblo mapuche. El pueblo mapuche no es un pueblo violentista, no es un pueblo terrorista, ni es un pueblo narcotraficante. Lamentablemente, en los últimos tiempos se ha ido vinculando aquello donde también es el interés de algunos grupos que han tratado de enlodar la imagen del pueblo mapuche, que ha luchado por la defensa de la tierra, que ha luchado por la defensa del territorio, que esta está afectada gran parte en el Gualmapu por las empresas forestales y por particulares y colonos que hoy día tienen en manos estas tierras. Obviamente que estas reclamaciones no han sido escuchadas por los gobiernos de turno, obviamente que estas reclamaciones no han seguido aquellos conductos que la institución se comprometió a ejecutar un presupuesto y sin embargo a la fecha no lo ha cumplido. Eso es violencia de Estado, eso es violentar los derechos adquiridos que tiene el pueblo mapuche para que se ejecute este presupuesto. Por lo tanto, creemos que aquello da cuenta de que muchas veces aquí se estigmatiza al pueblo mapuche, que es violento y que no quiere dialogar, sino que ha dado demasiadas muestras de querer hacerlo. Obviamente que muchas de las personas están cansadas, donde la institución no ha respondido y han tenido que llevar a cabo las diversas movilizaciones, pero no es violencia, es un punto de alerta en el cual se le pide al gobierno dialogue, ejecute, cumpla con el compromiso que usted tiene como Estado y por lo tanto es necesario que aquello se debe dar cumplimiento. En absoluto tiene que ver con las demandas del pueblo mapuche, toda la estigmatización que se ha señalado hacia el pueblo mapuche. Hay mucho prejuicio de muchos parlamentarios del oficialismo y del gobierno que generalmente han querido vincular de esta manera al pueblo mapuche. Por lo tanto, no se puede acallar la demanda y la pérdida territorial. Eso jamás se va a poder acallar. Por lo tanto, el gobierno tiene que sentarse a dialogar. Este Congreso también lo tiene que hacer. Los parlamentarios, hombres y mujeres, tenemos que tener esa disposición y no generalmente seguir pensando en militarizar el territorio Gualmapu. En cada vez que ocurre una situación que se genera, generalmente se está vinculando a que es el pueblo mapuche, donde hasta por su intermedio el señor presidente de esta misma Cámara ha pedido que se decrete estado de sitio. Eso es impensable cuando nosotros hoy día podemos buscar la forma de diálogo. Si no lo queremos hacer es porque en el fondo no estamos de acuerdo con la demanda histórica que lleva el pueblo mapuche, por lo que lo queremos acallar, reprimiéndolo, porque lo queremos acallar, encarcelándolo, donde muchos hoy día se encuentran privados de libertad, donde tenemos autoridades ancestrales que hoy día no han podido seguir alzando la voz en la defensa del territorio. Por lo tanto, de parte de la bancada del Partido Socialista, jamás ha querido estigmatizar, jamás ha querido militarizar y mucho menos declarar estado de sitio en el Gualmapu. Por lo tanto, creo que en ello también debemos nosotros seguir adelante y poder buscar esta forma de diálogo, de acercamiento, para que de una vez por todas se esclarezcan los hechos y donde es importante que las instituciones del sistema judicial también avancen con diversas causas que debieran dar cuenta de esta situación, como lo dijo el ex capitán Miguel Toledo, donde es necesario, señor fiscal, por su intermedio, señor presidente, que se debiera haber puesto a disposición a un fiscal para que pueda esclarecer esta situación donde el robo de madera o el montaje es a nivel industrializado, en absoluto tiene que ver con la situación
de las comunidades ni del pueblo mapuche, y por lo tanto creemos que a esta altura ya debiera haber un fiscal que dé toda la información y que pudiera dar cuenta hoy día a este mismo Congreso de la situación actual en que se encuentran esas causas de montaje y que son gravísimas, lo que declaró el ex capitán de Carabineros. Por lo tanto, hay carabineros involucrados y sería importante conocer esta situación. Yo quiero convocar a este Congreso que pueda volver a revisar las propuestas de Temo Cuycuy, de aquellos Lonco y de aquellos... Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado don Pedro Velázquez, luego a la diputada Francesca Muñoz. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Fuerte y claro, diputado. Gracias, presidente. Quien les habla es un diputado de la región de Coquimbo y como cualquier ciudadano que ve las noticias, uno no sabe en qué país está viviendo cuando vemos una serie de actos de terrorismo, quema de camiones, asesinatos de personas inocentes, personas que son hermanos nuestros, comuneros mapuches encarcelados, escuelas destruidas y una serie de situaciones que uno dice en qué país estamos viviendo. Y eso, por cierto, las Naciones Unidas han señalado que todo esto significa terrorismo. También es importante destacar la obligación que debe tener el Estado de Chile de velar por la seguridad personal de quienes se hallen en esa jurisdicción en los casos que se conozcan o se sospechen de una amenaza. Desde luego, incluye las amenazas terroristas, con el fin de cumplir las obligaciones que le incumbe con arreglo a las normas de derechos humanos, de proteger la vida y la seguridad de las personas de su jurisdicción, es decir, del territorio mapuche. Los estados tienen el derecho y la obligación de adoptar medidas efectivas contra el terrorismo para prevenir y disuadir de futuros ataques terroristas y enjuiciar a los responsables de realizar este tipo de actos. Al mismo tiempo, la lucha contra el terrorismo plantea graves problemas a la protección y promoción de los derechos humanos, como parte de la obligación de los estados de proteger a las personas dentro de su jurisdicción. Todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo deben ellas mismas cumplir las obligaciones de los estados con arreglo al derecho internacional, en particular las normas internacionales de derechos humanos y especialmente lo que se refiere a resguardar los derechos humanos de todos. Señor presidente, creo que una de las situaciones que, sin ser experto, y estando el señor ministro del Interior y también el fiscal nacional, creo que una de las labores más importantes para poder detectar esta célula o grupo de terroristas es un buen sistema de inteligencia que hasta el día de hoy no ha funcionado bien en nuestro país, por lo tanto menos podría funcionar en la zona afectada. Si este grupo de inteligencia pudiese detectar dónde efectivamente, quiénes son los que están detrás de estos actos que afectan la vida humana y sobre todo de aquella gente más modesta. Eso es una parte. Y la segunda, para terminar, es el rol que debe cumplir el gobierno de turno de dar... Muchas gracias, diputado Velázquez. Le otorgo la palabra a la diputada Francesca Muñoz, luego al diputado Jaime Mulet. Gracias, presidente. La situación que vivimos en Arauco y Araucanía y que se ha prolongado por varios años ha llegado a un punto crítico e inaceptable para el Estado de Derecho, como hacemos llamar el nuestro. Lo cierto es que la forma en que se ha abordado la problemática desde el punto de vista comunicacional y político ha dejado en evidencia el excesivo centralismo de nuestro país. El conflicto en Arauco y Araucanía para muchos es algo lejano, distante, lo que en muchos casos ha llevado a algunos incluso a relativizarlo o bajar el perfil. Sin embargo, quienes somos de la región del Biobío y Araucanía hemos visto los hechos de violencia que se registran y repiten a diario en estas regiones. Hemos venido diciendo hace muchos años lo que sufren familias inocentes. Aquí es terrorismo puro. No hay otra forma de calificar ese nivel de violencia y destrucción que solo busca generar terror en la población. Es lamentable el fallecimiento de un funcionario de la Policía de Investigaciones, que por lo demás motiva esta sesión especial.
es tan solo uno de los cientos de casos de violencia que se han efectuado en la Araucanía y Biobío. Nos faltaría tiempo para hablar de todas las víctimas fatales que han cobrado cobardes ataques de terroristas con armamento de guerra propio de bandas paramilitares en ambas regiones. Hemos visto camioneros, agricultores, trabajadores rurales, inocentes e incluso niños a quienes se les han quemado sus escuelas y hogares, que han sido víctimas de un conflicto que no ha tenido respuestas eficaces. Tan solo ayer en la noche se registraron nuevos ataques armados e incendiarios en las regiones de Araucanía y Biobío que dejaron 3 casas quemadas y un ataque de un retén de carabineros. Hoy se hace más urgente que nunca que se adopten medidas concretas para combatir de frente la violencia y el terrorismo, que han cobrado muchas víctimas fatales inocentes, y perseguir con todo el rigor de la ley a los delincuentes y terroristas que han quitado la paz en la zona macrosur de nuestro país. Las familias ya no pueden seguir esperando y hago un llamado a todos los sectores a condenar sin matices los graves hechos de violencia que se registran día a día y poner toda la voluntad política necesaria para combatir el terrorismo con decisión y recuperar la seguridad y el orden público, pero también la voluntad política para llegar a un acuerdo para el problema de fondo. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputada Muñoz. Le ofrezco la palabra al diputado don Jaime Mulet, luego el diputado don Andrés Molina. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, en los casi 2 minutos tan breves que tenemos, solo decir que me ha llamado tanto la atención el escuchar a cada rato la palabra terrorismo, terrorismo, terrorismo en el Gualmapu, en la Araucanía. Y digo qué desgracia que lo veamos o lo vea un conjunto importante de parlamentarios de esa manera. Yo creo que las armas se usan cuando falla la política y creo indudablemente que el problema del Gualmapu es un problema fundamentalmente de orden político, como lo han dicho algún grupo de parlamentarios. Y creo que como país allí hay un tremendo, tremendo desafío. Quiero decir que obviamente es un problema tremendamente complejo, tremendamente difícil, que ni este gobierno, las mayores críticas vienen del ala de la derecha hacia el propio gobierno hoy día, ni tampoco los anteriores gobiernos en democracia han sabido abordar con prontitud y con profundidad. Decir solamente que en ningún caso entiendo, y los regionalistas verdes lo consideramos un problema de terrorismo, lo consideramos un problema y un desafío político del país entero, del Estado de Chile, que tiene que ver con una reivindicación histórica justa, legítima, de una nación que convive con nosotros en nuestro Chile, en este Estado que debiera ser plurinacional, así también en la Constitución. Creo que es un tremendo desafío. Yo me bajo por la línea de lo que ha señalado Francisco Huenchumillo, un gran senador de esa zona. Buscar, ojalá, observadores internacionales y sentar al Estado de Chile y a las partes del Gualmapu buscando el diálogo, buscando una solución a un problema grave. Agricultores, forestales, los pueblos, también presente el pueblo mapuche, y buscar allí un acuerdo. He dicho, su señoría. Gracias, diputado Mulet. Le ofrezco la palabra al diputado don Andrés Molina, luego al diputado don Javier Hernández. Gracias, presidente. La verdad es que yo quiero tratar de hacer un aporte en esto, y la verdad es que hoy día tenemos que constatar que en la región de la Araucanía, Biobío y parte de la región de los ríos se ha extendido la violencia y el crimen organizado, narcotráfico, delincuencia, terrorismo, al punto que se podría afirmar que existen zonas controladas por grupos y organizaciones delictuales terroristas que operan en casi total impunidad, vistiéndose de una connotación política reivindicativa, donde las instituciones del Estado se muestran sobrepasadas e inoperantes, desarticuladas, descoordinadas, sin un plan para enfrentar este fenómeno delictual, que mes a mes se agudiza, sumiendo en la desesperanza a los habitantes de esas regiones. ¿Tenemos capacidad represiva y disuasiva para combatir la violencia? Nuestro país no cuenta
en los hechos con servicios de inteligencia dotados de facultades, recursos y capacidades operativas. De más está decir que los servicios de inteligencia carabineros fueron desmantelados luego del bochorno producido por la denominada, cierto, en el gobierno anterior, Operación Huracán. Por su parte, las fuerzas policiales que realizan labores de prevención y represión de hechos delictuales se encuentran desmoralizadas, mal capacitadas, muchos de ellos con deficiente equipamiento. A ello debemos agregar que la policía cuenta con escaso respaldo político y está sujeto a una fuerte persecución judicial ante cualquier lesión o muerte de delincuentes o terroristas como consecuencia de una actuación funcionaria. En efecto, las policías están sufriendo una activa persecución desde la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, abogados de partidos políticos de izquierda, quedando el funcionario policial entregado a su suerte y sus recursos, enfrentando una capacidad criminal muy superior, con preparación, fusiles y municiones de guerra, y por eso no podemos seguir haciendo lo mismo. Y hemos pedido el trabajo conjunto de militares y policía por lo mismo. ¿Acaso el operativo más grande de la historia de la PDI, con 800 funcionarios, que termina con un funcionario muerto y 2 heridos, y sin ningún detenido hasta ahora, es una película de Netflix? Yo la verdad es que invito a mi colega, a través suyo, presidente, colega Gers, con mucho respeto, con su familia, a pasar una semana en silla y con gastos pagados para que después me diga si sigue pensando lo mismo, de que esto no puede seguir. Es imprescindible además sacar adelante en forma urgente la reforma Carabineros, y en tanto se diseñan esos cambios, dotarlos de infraestructura, equipamiento y apoyo jurídico político también. ¿Tiene el Estado hoy día capacidad punitiva? Es decir, en las regiones afectadas por la violencia rural campea la impunidad. Salvo algún hecho fortuito, no existen formalizados ni condenados, por lo que las víctimas quedan en el más completo desamparo e injusticia. La impunidad es de la mayor gravedad, es un signo de retroceso del Estado. Frente a la denuncia de la comisión de un hecho delictual, Carabineros no tiene capacidad operativa para actuar. Ya sabemos los recursos que tiene hoy día. O derechamente se inhibe por las razones antes explicadas. Y si el hecho delictual no pudo ser evitado, ¿quién dirige la investigación en forma exclusiva? El Ministerio Público. Y comienza la diligencia investigativa, y esta está limitada a las falencias de su organización, especialmente en cuanto a la policía científica, que es muy carente de recursos también y de conocimiento. Y la falta de apoyo de inteligencia y los problemas de coordinación entre la PDI, Carabineros, también los municipios, en la práctica no existe esa coordinación. Y el Ministerio Público, ahí también el problema entre la PDI y Carabineros, que es histórico, y el Ministerio Público no tiene políticas públicas de persecución penal, criminal, sino que cada fiscal local a cargo decide si le pone más impulso a la investigación o menos. Bueno, más grave aún, las autoridades del Ministerio Público son completamente independientes, no le rinden cuenta menos al país, lo que trae como consecuencia que las más de las veces, ¿cierto?, le son bastante indiferentes el casi nulo éxito de nuestras investigaciones o de las investigaciones que dirigen. ¿Esto tiene un frente político? Claro que lo tiene. Y en nuestro país existe un gran respaldo político a la causa mapuche y sus legítimas demandas, las que se aprovechan, ¿cierto?, por ciertos grupos, y en muchas ocasiones se enarbola para justificar las acciones violentistas, terroristas y de crimen organizado. Adicionalmente, estos grupos organizados cuentan con el respaldo político suficiente para impedir y dificultar las acciones represivas de las fuerzas policiales que operan en la zona, impidiendo cualquier reforma legislativa que facilite la lucha contra este crimen organizado. Y aquí lo vemos, lo estamos viendo en los discursos, lo hemos visto acá en primera persona, cómo confunden algunos estas legítimas demandas con cierto votar en contra de la ley de robo de madera, en la ley que penaliza la usurpación, que está en todo Chile además, la ley Juan Barrio, la ley antiterrorista. Y en este estadio de evolución de este fenómeno resulta ingenuo pensar que la violencia y el crimen organizado que se vive en esta, que se viste, digamos, de acción política reivindicativa, podría ser eficientemente combatido. Muchas gracias, diputado Molina. Le ofrezco la palabra al diputado don Javier Hernández y luego el diputado don José Pérez. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que nadie quiere estigmatizar al pueblo mapuche. Nadie quiere militarizar la zona de la Araucanía, de Biobío. También escuché a un parlamentario diciendo que esto no es terrorismo. Y hace una semana escuché a un periodista de un canal de televisión que dice que sufrió un atentado terrorista. Esta es una sesión más que destinamos a analizar y discutir la grave situación que se vive en la Araucanía, día tras día. Es una sesión más
en la que se presentarán proyectos de resolución patrocinados por algunos que piden sanciones ejemplares y castigos efectivos para el grupo de terroristas que amenaza la paz y tranquilidad de los habitantes de la macrozona sur. Por otro lado, se presentarán proyectos de resolución patrocinados por quienes culpan del mal manejo al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile. Sin embargo, lo único evidente en todo esto es que algo estamos haciendo mal. La violencia en la Araucanía y la ausencia del Estado de Derecho es un problema que se viene arrastrando de años, sin encontrar solución en ninguno de los gobiernos. El Estado de Chile ha dejado en la más absoluta indefensión a todos estos chilenos que habitan el sector de la Araucanía y el Biobío, y ha sumido en un abandono total a dicha parte del territorio nacional. Numerosas han sido las propuestas elaboradas por distintos gobiernos que hemos tenido y que han buscado entregar una solución justa al pueblo mapuche. El resultado salta a la vista, un absoluto y completo fracaso. 3 décadas han pasado y el desarrollo social armónico e integrador que nos prometieron no existe. Hay más pobreza, más violencia, más inseguridad, más quemas de camiones, quemas de casas, predios tomados y atentado contra las personas. Y si lo anterior no fuera suficiente, motivo de preocupación, ahora debemos sumar el flagelo del narcotráfico que ha permeado y se ha apoderado del territorio. Señor presidente, en este drama nadie puede declararse inocente, salvo las víctimas. El Estado, y por Estado incluye al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, en los últimos 30 años, ha mostrado una irresponsabilidad absoluta en hacer cumplir el rol que establece la Constitución y que no es otro que garantizar el orden público y la vigencia de un Estado de Derecho. Nosotros, como Poder Legislativo, nunca hemos tenido la altura que nos demanda nuestro cargo para que juntos, dejando de lado las ideologías, la mezquindad, busquemos soluciones conjuntas al conflicto en la Araucanía. Lo único que hemos hecho es anularnos mutuamente y los únicos que han perdido sin duda alguna son los habitantes de la macrozona sur. Por su parte, el Poder Judicial en muchas ocasiones ha dejado pasar por alto situaciones gravísimas, faltándole coraje para sancionar a delincuentes y terroristas. El Ministerio Público ha demostrado una pésima gestión. Si vemos los resultados de sus investigaciones, y para qué decir si vemos la cantidad de acusaciones presentadas por la Fiscalía y la cantidad de condenas conseguidas, no sabemos cuál es el motivo o la causa de esta negligencia que a estas alturas resulta ya dolosa. Señor presidente, estamos frente a un punto de no retorno. Pareciera ser que la sociedad y el Estado nos hemos acostumbrado a la violencia en la macrozona sur. Esto es lo más peligroso que le puede pasar a un país, caer en la indiferencia ante la tragedia que afecta a miles de compatriotas. ¿Realmente qué vamos a hacer? Digamos las cosas. Lamento que se me haya terminado el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Hernández. Le otorgo la palabra al diputado José Pérez y luego el diputado Jorge Radke. Gracias, presidente. Aquí queda claramente establecido que el presidente de la República ha fallado con el compromiso que le hizo al país, ¿no es cierto? Dar solución a los problemas de Chile y especialmente al narcotráfico y al terrorismo que se pasea a lo largo de Chile. Pero también se refirió, ¿no es cierto?, a dar solución al problema de la Araucanía. A las legítimas aspiraciones y demandas del pueblo mapuche, que es un pueblo pacífico, que solo quiere vivir en paz y que tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse para vivir, ¿no es cierto?, junto a su familia y poder proyectarla al futuro. Mayoritariamente nuestro pueblo mapuche, lo ha demostrado en múltiples oportunidades, es un pueblo que aspira a vivir en tranquilidad y en paz. Pero no ha sido capaz, ni este ni los gobiernos anteriores tampoco, de buscar solución a los problemas, a la demanda legítima de tierra. ¿Qué pasa con CONADI? ¿Qué ha hecho CONADI? ¿Cómo ha funcionado CONADI? Muchas veces en pésimas condiciones. ¿Cuántos recursos se han dilapidado porque no se ha podido, ¿no es cierto?, adquirir la cantidad de tierra que era posible comprar con esos recursos, porque se pagaron sobreprecios en muchas oportunidades y no se llegó, ¿no es cierto?, a dar solución a los problemas que aspira la gente? Entonces se ha manejado pésimamente mal esto.
y tenemos que reconocer que nada justifica así la situación de intranquilidad y de insatisfacción que hoy día vive Arauco y la Araucanía. No es posible, ¿no es cierto?, que se quemen las escuelas, que se quemen las casas, las maquinarias, que haya gente fallecida de las distintas instituciones, PDI, carabineros, en fin, civiles, mapuches, en fin, una cantidad de gente impresionante que ha sido herido o han perdido la vida. Distintas instituciones que son víctimas, ¿no es cierto?, hasta atentados a los propios fiscales. O sea, con ese tipo de medidas, ¿qué podemos solucionar? Nada se consigue con un clima de esta naturaleza. No se puede alcanzar lo que se desea. Pero yo creo que aquí lo más importante es destacar que el gobierno no ha tenido coraje. Muchas gracias, diputado Pérez. Le otorgo la palabra al diputado don Jorge Radguet. Tiene usted uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Ya lo he señalado en otras ocasiones que quiero hacer una separación bien clara entre lo que son la inmensa mayoría de las comunidades indígenas de nuestra zona, gente trabajadora, gente pacífica, gente que quiere salir adelante, y separarlos con aquellos violentistas que infunden el terror, que generan terrorismo en nuestra zona. ¿Y por qué quiero hacer esa diferencia? Porque la quema de escuelas, donde además se enseña el mapudungún, es algo que las comunidades indígenas no quieren que se realice. La quema de escuelas en distintas comunas no quieren las comunidades que eso se haga. Que no se deje sembrar, que no se deje cosechar, que se genere una situación compleja para las propias comunidades que hoy día no pueden labrar su tierra porque hay otros que le generan problemas, que le queman sus maquinarias, que le queman sus cosechas. Hoy día este problema para el resto del país aparece como un problema ajeno que se genera solamente en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, en los lagos y en los ríos. Pero yo les quiero recordar de que estas zonas son productoras de alimentos. Los alimentos que ustedes consumen, que consumen la inmensa mayoría de nuestro país, son generados en zonas agrícolas. Por lo tanto, cuando se atenta contra la agricultura, cuando se atenta contra zonas que finalmente son productivas de alimentos, se está atentando contra la seguridad alimentaria de todo un país. No es un problema de la Araucanía, es un problema nacional, y yo siento que aquí los representantes que han intervenido, y a través de usted, señor presidente, lo digo, del Partido Comunista y el Partido Socialista, no han condenado la violencia. Hoy día, si no la condenan, la están avalando. Están ellos, de alguna manera, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de todo un país, porque una zona que es productora de alimentos, por pequeños agricultores, comunidades indígenas, grandes y pequeños empresarios, se está poniendo en riesgo. Y eso es una situación que todos debemos condenar. Este es un problema, como ya se señaló, que ha sido heredado por los distintos gobiernos. Recién me señalaban que en este momento, a sus escasos minutos, disparaban nuevamente contra la subcomisaría de Ercilla. Aquí todos los sectores políticos deben condenar la violencia. Debe existir un acuerdo político amplio, pero ante todo condenar la violencia, venga de donde venga. Se ha pedido un esclarecimiento histórico, efectivamente debe hacerse, pero no solamente desde el 1800 en adelante o desde el 1500 en adelante, sino que muchos años antes, cuando habitaban otros pueblos aquí, que como los copqueches, ¿no es cierto?, que fueron aniquilados 200 años antes que llegaran los españoles al continente americano. Eso también es esclarecimiento histórico. Aquí hay una deuda, aquí no se cumplió la función por parte del gobierno, por parte de la fiscalía, las policías, los tribunales. Deben hacer la pega, y también nosotros, la clase política, debemos hacer la pega, en primer lugar, condenando este tipo de hechos, porque si no la condenamos, justamente ellos se sienten avalados para seguir realizando este tipo de cosas, destruyendo, generando intranquilidad, afectando las fuentes laborales de nuestros trabajadores. Nadie ha hablado de ese tipo de cosas. Gente que se dice defender los trabajadores, hoy día no lo han hecho. Hay mucha gente que ha quedado sin sus fuentes laborales, que han perdido sus padres, sus hermanos, sus familias. Nadie del sector, como ya señalé, del Partido Socialista, del Partido Comunista, lo han condenado. Háganse parte del problema, buscando soluciones, condenando los hechos de violencia que se ejercen en la región de Araucanía para que finalmente se pueda avanzar.
Aquí la gente está desesperada. Han perdido sus propios vehículos para movilizarse, han perdido sus siembras, sus cosechas, sus fuentes laborales, comunidades indígenas que han perdido todo. Gente de emprendedora de origen mapuche que hoy día también lo han perdido todo y se encuentran con los brazos cruzados. Solidaricen al menos con esa gente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Radget. Le ofrezco la palabra al diputado Leonidas Romero por todo el tiempo restante de Renovación Nacional. Gracias, presidente. He escuchado con atención acá a nuestros colegas de oposición. Querer bajarle el perfil a lo que está ocurriendo en la Araucanía y en la provincia de Arauco es muy lamentable. ¿Le molesta a alguno que se diga que lo que está ocurriendo en la Araucanía es terrorismo? Pero ¿cómo podríamos decir a los ataques a las comisarías, a la quema de camiones, a la quema de sembradíos, a la quema de colegios, al asesinato vil y cobarde de un grupo de terroristas? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Por qué tener miedo a decirle pan, pan y al vino, vino? ¿Por qué querer disfrazar una realidad que está afectando hoy día a muchos chilenos? Es lamentable cuántos micro y pequeños empresarios han quedado en la calle. Le han quemado la fuente laboral a cientos y a miles de trabajadores. Pero hay un grupo de políticos, parlamentarios, que avalan el terrorismo, avalan la delincuencia. Yo lo lamento mucho. Realmente es dramático enterarse por los medios de comunicación, por las redes sociales, que con armamento de grueso calibre atacan retenes de carabineros, subcomisaría o comisaría, y nuestros carabineros tienen que estar prácticamente escondidos. ¿Por qué? Porque no tienen el respaldo de las autoridades de gobierno y desgraciadamente, y lo quiero decir, tengo entendido que está el general director de Carabineros conectado, está el director nacional de la Policía de Investigaciones conectado. Bueno, los carabineros no tienen el respaldo de sus autoridades, y menos del presidente de la República, ¿para qué decir de los ministros? Porque hoy día es noticia cuando un grupo de periodistas de la televisión es agredido y un camarógrafo es gravemente herido, y ahí recién los periodistas, los medios de comunicación, los matinales se dan cuenta que hay terrorismo en la Araucanía. Recién ahí se dan cuenta. Pero cuando asesinan cobardemente a un funcionario de la Policía de Investigaciones, cuando asesinan cobardemente a un carabinero, cuando asesinan cobardemente a un conductor de un camión, no hay terroristas, no hay delincuencia, por favor. Estos políticos de derecha están denunciando algo que no existe. Pero bueno, la realidad es otra. Por eso yo lamento lo que está pasando y lamento que nuestros carabineros, no solamente en la Araucanía y en la provincia de Arauco, sino que en gran parte del país hoy día no tengan vehículos para movilizarse, no tengan armamento para defender su vida. Si eso es, cuando un carabinero sale de su casa, su familia, sus hijos, su mujer, no sabe si va a regresar con vida. Y si regresa con vida no sabe si va a ir preso por haber defendido a la comunidad, al resto de los chilenos. Es muy lamentable lo que está pasando y yo espero que las máximas autoridades de la policía, pero principalmente el presidente Sebastián Piñera, se ponga los pantalones y ataque con fuerza el terrorismo que está afectando a nuestro país. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Se encuentra presente, tal como está señalado, el director general de Carabineros, el director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones y además el ministro de Interior, que me ha pedido hacer uso de la palabra. Si cualquiera de los invitados quiere hacer uso de la palabra, también nos haga una seña o se inscribe o levanta la mano de manera remota. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la mesa y también, por supuesto, a todos los diputados y diputadas que están conectados de manera telemática y también, por supuesto, los que están de manera presencial en la sala. También saludar a todos los invitados que también se han conectado para esta sesión especial. Lo primero, decir que como gobierno hemos sido tremendamente claros en nuestras declaraciones
en los últimos meses y sobre todo y fundamentalmente desde aquel día tan complejo, tan fatídico, en donde muere el subinspector Morales en el procedimiento, ¿cierto?, que se lleva a cabo en Temucuicui. Y lo hemos dicho, no puede haber ninguna causa, por más plausible que sea, ni causas sociales, ni causas étnicas, ni puntualmente una causa de reivindicación de ningún tipo, que le sirva de paraguas comunicacional o político a los delincuentes, al terrorismo, a quienes quieren hacer daño, a quienes quieren quemar, a quienes quieren matar, a quienes quieren finalmente alterar la paz que es tan necesaria, en este caso en una macrozona, ¿cierto? Porque efectivamente estamos hablando de 3 regiones y estamos hablando también de muchas comunidades que quieren vivir en paz, que merecen vivir en paz. Y lo hemos dicho muy claro, porque lamentablemente aquí pareciera ser, ¿cierto?, que cuando se tiene alguna vinculación o alguien quiere aparecer liderando una causa en específico, un grupo en específico, pareciera ser que tiene ciertas licencias que en otras partes del territorio nacional no existieran. Y eso lo hemos rechazado como gobierno y lo vamos a seguir rechazando. Aquí la persona que comete un delito es un delincuente, sea del origen que sea, y represente o no a una causa determinada. Y dicho eso, presidente, yo quiero también, por supuesto, solidarizar tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones, porque en el último tiempo han perdido a representantes importantes de su fila, ¿cierto? El cabo Naim, ¿cierto?, en el caso de Carabineros, y el subinspector Morales, en el caso de la Policía de Investigaciones. En ambos casos hay investigaciones en curso. En ambos casos hay diligencia en curso. En el caso del cabo Naim se detuvo, ¿cierto?, a una persona que habría participado en estos hechos y se registraron viviendas en donde se encontraron además una tónica elementos que ya son una tónica en este tipo de casos, ¿cierto? Droga, armamento, vehículos que habían sido robados. Y digo que lamentablemente han sido una tónica porque eso también se repite en el allanamiento o en el ingreso a Temucuicui. O sea, aquí a nosotros nos llamó la atención profundamente. Efectivamente, se perdió una vida humana, pero también hay que recordar que, si bien es cierto, se instaló comunicacionalmente que el ingreso a Temucuicui, y se instaló lamentablemente, lo digo, ¿cierto?, que a lo mejor fue un fracaso, los titulares eran eso. Para nosotros como gobierno, presidente, nos dejó mucho aprendizaje y nos dejó algo que es tremendamente importante para nosotros. Se ratificó lo que mucha gente presumía, pero que quedó una cantidad importante también de evidencia gráfica de lo que allá adentro ocurre. No digo que todas las personas que vivan en esa comunidad, no digo que todas las comunidades al interior, ¿cierto?, estén ligadas al narcotráfico o al robo de vehículos o a tenencia de armas, pero sí el ingreso dejó evidencia gráfica, videos, ¿cierto?, horas de video, horas, ¿cierto?, también de grabaciones, en donde efectivamente quedó claro que había y sigue habiendo probablemente, ¿cierto?, plantaciones de droga y también armas de fuego, ni hablar, ¿cierto?, el fuego que fue expuesto, el fuego cruzado que fue expuesto, ¿cierto?, la Policía de Investigaciones y que terminó con la vida del subinspector Morales. Por lo tanto, está bien, uno podrá revisar los procedimientos, efectivamente la PDI y el director de la PDI lo ha dicho públicamente, ¿cierto?, lo ha dicho desde ese día, que por supuesto hay una revisión de los procedimientos, hay una revisión de cuál fue la logística de ese día, pero más allá de aquello también quedó en evidencia que ocurren cosas que son lamentables, ¿cierto?, y el poder de fuego de algunos terroristas, algunas delincuentes, ¿cierto?, que lamentablemente hacen uso de ese poder de fuego en contra de la policía o en contra de civiles, lamentablemente, ¿cierto?, hay que también dejarlo arriba de la mesa. Hay que recordar también que este operativo fue ordenado por el Ministerio Público y autorizado, ¿cierto?, por el Poder Judicial. O sea, muchas veces se habla de como que esto hubiese sido de la noche a la mañana, algo antojadizo, ingresar a Temucuicui, y esto fue en el marco de una investigación por diversos delitos.
Por lo tanto, es fundamental también dejar eso bien esclarecido, bien claro, presidente, ¿cierto? Porque hay muchas personas que han tratado de generar la sensación de que esta acción policial estaría, ¿cierto?, motivada o sería responsabilidad, ¿cierto?, de que el gobierno hizo algún tipo de orden, ¿cierto? Por supuesto, eso no es efectivo. Aquí se está frente a una actuación de otro poder del Estado, ¿cierto?, los cuales tienen obviamente independencia en esta materia y son muchas veces, ¿cierto?, los responsables de este tipo operativo. El allanamiento ocurre también en el marco de una investigación de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía de la Araucanía, ¿cierto?, que comenzó en mayo del 2020. Y como es de público conocimiento, el Ministerio Público contaba con antecedentes de la comisión del delito de tráfico de marihuana en la región, además de concurrir otras infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas. Es importante dejar esto bien claro, presidente, porque cuando uno escucha las declaraciones pareciera que esto fue una cosa, insisto, de la noche a la mañana, o que el gobierno dio una instrucción. Esto está en el marco de una investigación y eso es tremendamente relevante. El resultado del operativo, efectivamente, tal como lo he dicho, fue públicamente informado, ¿cierto? De la diligencia encargada por el Ministerio Público no pudo llevarse a cabo en toda su magnitud, por las razones que se conocen, por el alto poder de fuego, ¿cierto?, y los problemas que tuvo, ¿cierto?, desde el punto de vista logístico la PDI para ingresar y para salir. Y toda vez, ¿cierto?, que contando con las órdenes de entrada y registro para un total de 12 predios, solo se pudo ingresar a 5 de ellos. Esto porque los efectivos de la Policía de Investigaciones encontraron una resistencia muy férrea, lo que involucró, por supuesto, armamento de grueso calibre. 11 funcionarios de la PDI lesionados y también, ¿cierto?, con la ya consabida muerte del subinspector Morales. También hay que destacar que en ese operativo también hubo apoyo de Carabineros, ¿cierto? Y también, gracias a ese apoyo también, por supuesto, se pudo lograr que nadie más saliera, ¿cierto?, lesionado o incluso fallecido. Con todo esto, se incautaron 1.277 plantas de marihuana, 40 kilos de marihuana procesada, 7 armas de fuego y 148 municiones de distinto calibre, además de poco más de 12 millones de pesos en efectivo. Presidente, yo también quiero decir algo. Lo mismo que le molesta a la gente en cualquier parte de Chile, cuando usted, ¿cierto?, ve la televisión, cuando usted sale a terreno, cuando usted conversa con los dirigentes sociales, con las juntas de vecinos, con los alcaldes, con cualquier persona en cualquier parte de Chile, esas personas lo único que nos piden es, por favor, terminar con las mismas cosas que se encontraron dentro de Moicuncuy, las mismas cosas. La gente nos pide terminar, por favor, con el tráfico de drogas que se encontró. La gente nos pide terminar con las armas que se encontraron, con municiones, con todas las externalidades que significan, ¿cierto?, muchas veces el crimen organizado. Entonces, yo pido no hacer distinción. Si condenamos que alguien tenga armas y drogas en una población, no voy a nombrar ninguna, o en una región, en una comuna determinada, del resto del país, tengamos la misma vara para medirlo también con respecto a lo que encontramos dentro del Moicuncuy. También, bueno, se habla mucho, ¿cierto?, de que existen espacios vedados para la acción estatal. Es importante enfatizar que para el gobierno no existen espacios vedados. Lo que pasa por cierto, es que hay ciertos lugares en los cuales hay que tomar resguardos adicionales para poder generar operativos, dado justamente lo que encontramos, dado justamente el arma de grueso calibre que asesina, lamentablemente, muchas veces a miembros de las instituciones como Carabineros y la PDI, pero también a civiles. Sin embargo, esto ha sido también, por supuesto, mencionado en distintos proyectos de ley que se han impulsado desde el gobierno también y del Congreso, y como país también enfrentamos amenazas, ¿cierto?, que hay que hacer frente también desde el punto de vista legislativo. Por eso es importante también destacar, y yo quiero también agradecer la colaboración en gran medida, ¿cierto?, de distintos parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado. Estamos trabajando en la comisión bicameral, que ha sido un tremendo impulso para poder sacar adelante justamente algunos temas que son relevantes para poder combatir, no solamente en la macrozona sur, insisto, por supuesto que hay situaciones complejas en la macrozona sur, por supuesto que es una realidad que hay que observarla y hay que también administrarla de una forma distinta.
porque efectivamente pasan cosas distintas. Pero también tenemos la macrozona norte con complejidades, también tenemos el resto del país que también necesita nuestro apoyo, y por eso es tan importante poder legislar. Por eso es tan importante también, y yo también participé en la sesión de la Cámara cuando se realizó el robo de madera, por ejemplo. Y me llamó la atención en el debate que los parlamentarios, ¿cierto?, los diputados y diputadas que rechazaron esa insistencia, argumentaban que se estaba criminalizando a un pueblo determinado. Nada más lejano a la realidad. Nosotros llevamos los datos, ¿cierto?, que eran varias regiones las que sufrieron el robo de madera, ¿cierto?, de manera importante, y por supuesto hay que también atacar ese delito y otros que muchas veces generan financiamiento para poder solventar acciones terroristas que, insisto, no tienen nada que ver con una causa determinada. Las personas que necesiten reivindicar sus causas, las personas que necesiten, por supuesto, poner arriba de la mesa cuáles son sus demandas, bienvenidos a hacerlo de manera pacífica y por los canales correspondientes, pero nunca, nunca debemos aceptar que sea a través de la violencia, presidente. Eso es cuanto puedo informar de lo que fue el operativo, de cuáles son los principios rectores para nosotros como gobierno y puntualmente como Ministerio del Interior. Hemos trabajado en la macrozona sur, yo lo he dicho públicamente, yo sé que a lo mejor hay parlamentarios que a lo mejor no van a estar de acuerdo con esto, pero hay avances importantes. Lo que ocurre está en que también estamos frente a un fenómeno que es dinámico, que genera también nuevas estrategias. Me refiero, ¿cierto?, a la actividad delictual, me refiero al terrorismo, genera distintas estrategias, pero tanto los patrullajes mixtos, la colaboración intersectorial, los coordinadores de macrozonas que están trabajando a full en materia, ¿cierto?, de apoyo a víctimas, por ejemplo. Se ha hecho un gran trabajo y silencioso trabajo en ese sentido. La coordinación policial con los gobiernos locales, la coordinación policial también con distintos rubros y también gremios, ha permitido tener avances. Obviamente que nos gustaría que todo pudiese ser más rápido, obviamente que nos gustaría que los índices bajaran rápidamente, pero estamos lamentablemente enfrentados en una macrozona a dinámicas distintas, con agrupaciones diversas, que lamentablemente muchas de ellas reivindican la violencia como una acción que es válida para ello, y nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día de gobierno, presidente, por bajar justamente ese tipo de actividades, porque eso no se siga propagando, por trabajar con las víctimas y, lo más importante, prevenir que sigan ocurriendo hechos tan lamentables de violencia en esa macrozona. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra al señor fiscal nacional, don Jorge Abot. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los señores y las señoras diputados presentes y también a los invitados a esta sesión. Simplemente por su intermedio, señor presidente, responder a la consulta que hiciera la diputada Emilia Mellado en relación a la denuncia que formulara don Miguel Toledo. El señor Toledo presentó una querella en el Tribunal de Garantía de Temuco, quien se declaró incompetente, remitió los antecedentes al Juzgado de Garantía de Cañete, donde hay actualmente una investigación a cargo de la Fiscalía de Cañete. Y paralelamente, Carabineros de Chile presentó una denuncia en la Fiscalía, una autodenuncia en la Fiscalía Oriente, que la Fiscalía Nacional remitió a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, la que actualmente también está investigando los mismos hechos, y se han entregado instrucciones a las policías para los efectos de poder avanzar en las mismas. Por otro lado, por su intermedio también, señor presidente, no puedo dejar de hacerme cargo de las afirmaciones del honorable diputado don Andrés Molina y don Javier Hernández, y señalarles que durante entre el año 2020 y el año 2021 hemos obtenido 86 condenas respecto de hechos vinculados a violencia rural. Y actualmente hay 30 personas que se encuentran en prisión preventiva. Y paradojalmente, en todos los actos de violencia se dejan mensajes relativos precisamente a personas que han sido condenadas o personas que se encuentran
en actual prisión preventiva. Por eso hablar de negligencia dolosa y de indiferencia nos parece francamente infundado y injusto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, fiscal. Nadie más va a intervenir. Perfecto. Entramos en tiempo de votaciones. Corresponde votar el proyecto de resolución número 1502, presentado por la diputada señora Joana Pérez. El señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva. Perdón, el proyecto dice lo siguiente en su parte resolutiva. Solicitar a su excelencia el presidente de la República para que en el plazo más breve posible convoque una mesa de acuerdo que permite y garantice un gran acuerdo nacional por la paz y el desarrollo en las zonas de Arauco y Araucanía, en el que participen autoridades del Poder Ejecutivo con los ministerios y servicios pertinentes a la situación del pueblo mapuche y de la zona de Arauco y Araucanía, a miembros del Poder Legislativo que representen a todo el espectro político y del Poder Judicial, y a representantes de pueblos originarios, habitantes de la zona, así como representantes del sector agrícola, forestal y comercial, con el fin de idear un plan y cronograma de trabajo con el que sea posible generar soluciones concretas para retornar a la paz en la zona de Arauco y la Araucanía. Dicha planificación deberá considerar las bases para la reparación de injusticias y abusos cometidos contra miembros del pueblo mapuche y que considera a su vez el desarrollo económico y bienestar de la región y sus habitantes. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? 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 Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 43 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1503 presentado por el diputado señor Sergio Bobadilla. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Patrocinan este proyecto, además del señor Bobadilla, los señores Hernández, Norambuena, Lavé y Moreira. Y en su parte resolutiva expresa lo siguiente. Solicitar a su excelencia el presidente de la República que, si lo tiene a bien, se estudien las medidas y reformas necesarias para mejorar las herramientas investigativas con las que cuenta el Ministerio Público
para cumplir con su mandato constitucional de investigar, perseguir y esclarecer los hechos constitutivos de delito y especialmente las medidas que se estimen necesarias para combatir la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Asimismo, solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene bien, se estudie las medidas que sean necesarias para reforzar la protección a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública, quienes día a día realizan sus funciones resguardando a la población y arriesgando su vida e integridad personal en aras del bienestar de la sociedad. Del mismo modo, manifestar el respaldo de esta corporación al Ministerio Público y a las fuerzas de orden y seguridad pública en el constante esfuerzo y desempeño de sus labores para combatir la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y en general todos los delitos que afectan tan gravemente a nuestra sociedad. Asimismo, respaldar especialmente a la familia del subinspector Luis Morales Balcázar, quien lamentablemente falleció en el operativo de Temucuicui, y a los 11 funcionarios que resultaron heridos en el mismo procedimiento. Por último, solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que la realización de todos los esfuerzos necesarios para avanzar de manera pronta en la agenda de seguridad pública y en la armonización de las policías. Estamos en votación, diputados. ¿Terminó la votación del punto de reglamento? En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 54 votos, 43 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Diputado Mirosevich, punto de reglamento. Presidente, sí, algo muy breve. Los proyectos que tenemos en el pupitre, hay un número 4 o 5 que tienen firmas pero sin los nombres de los diputados. Hay solo uno que aparentemente fue por firma digital, pero el resto que está escaneado no nos permite ver quiénes son los autores, solo aparecen las firmas de los diputados. Entonces me gustaría recomendar, no para esta vez, pero para futuro, que pudiéramos leer quiénes son los autores de cada proyecto. Muy bien, lo leímos. Muchas gracias. Vamos a recoger su propuesta, diputado, y le pediremos al prosecretario que lea todos los autores. Corresponde votar el proyecto de resolución 1504 presentado por el diputado señor Amaro Labra. Señor presidente, además del diputado Labra, suscribe este proyecto de resolución la señora Hernando, Mix, Inullado y los señores Celis, Ibáñez y Naranjo. Y en su parte resolutiva dice lo siguiente. Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República iniciar un proceso de desmilitarización del Gualmapu, Araucanía y Biobío, terminando de inmediato con los patrullajes mixtos entre efectivos de carabineros, PDI y miembros de las Fuerzas Armadas, dispuestos en los territorios donde habitan y se concentran comunidades mapuche, por ser una estrategia política de seguridad pública fracasada que no contribuye a la paz y a la justicia en la región. Crear por ley la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Verdad Mapuche y de Reparación y Justicia para el Pueblo Mapuche, con una composición estatal, social e indígena diversa, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes para todas las instituciones del Estado. 3. Restituir los recursos rebajados al Fondo de Aguas y Tierra y envíe al Congreso un plan de compras de tierras para comunidades mapuches según lo establecido en la Ley 19.253, artículo 20, letra B,
con el fin de atender las necesidades de las comunidades mapuches postergadas en los últimos años de gobierno. Y por último, realizar una invitación formal al relator especial para los pueblos indígenas de Naciones Unidas, don Francisco Cali Say, para que visite nuestro país y revise la situación de los derechos del pueblo mapuche en las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 59 votos, 46 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1505 presentado por el diputado señor Miguel Mellado. El señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva. Suscriben este proyecto de resolución, además del señor Mellado, los diputados señores Pardo, Paulsen, Pérez, Torrealba, Urriticoechea, Fuenzalida, Rackbeck y García. Y en su parte resolutiva expresa lo siguiente: solicitar a su excelencia el presidente de la República que, en virtud del artículo 32, número 13 de la Constitución Política, requerir a la Corte Suprema para que declare el mal comportamiento de los funcionarios judiciales que pudiesen estar involucrados en los hechos relatados, adoptando las medidas más severas que contemplen el régimen disciplinario del Poder Judicial. Hacer presente a la Corte Suprema la preocupación de la Cámara de Diputados sobre esta situación y representarle la necesidad de establecer en el Poder Judicial estándares o procedimientos que eviten que situaciones como la ocurrida entre Aillén vuelvan a ocurrir, sensibilizando al máximo tribunal que como poder del Estado no están ajenos a las redes del crimen organizado. Y por último, disponer del Ministerio del Interior y Seguridad Pública la solicitud al fiscal nacional para la designación de un fiscal regional que asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos, atendida la gravedad del asunto y la eventual vinculación de los hechos con actos de criminalidad organizada. En votación. ¿De quién era este? Está de Mellado. Mellado y otros. Perdón. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa 60, 15 en contra, 28 abstenciones. Aprobado.
Corresponde votar el proyecto de resolución 1506 presentado por el diputado señor Miguel Mellado. Señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva. Suscriben el presente proyecto de resolución, además del señor Mellado, los diputados señores Urruticoechea, Rackberg, García, Pérez y el señor Paulsen. Y en su parte resolutiva expresa lo siguiente. Solicitar a su excelencia el presidente de la República la exención del pago del impuesto territorial a los dueños de propiedades ubicadas en la macrozona sur que se encuentren o hayan sido ocupadas o usurpadas en el contexto de la violencia rural. Igualmente, si aquellas propiedades se encontraran en etapa de remate o cobro de intereses y multas producto del no pago de contribuciones. Estos procesos se vean detenidos y en razón a su mérito esas deudas sean condonadas. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos, 36 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1507 presentado por el diputado señor don Miguel Mellado. El señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva. Además del señor Mellado, suscriben el presente proyecto de resolución los diputados señores Rackberg, García, Urruticoechea, Paulsen y Pérez. Y en su parte resolutiva expresa lo siguiente. Solicitar a su excelencia el presidente de la República la disposición de todos los medios a su alcance para el combate del terrorismo y el crimen organizado, la macrozona sur, en cada rincón del territorio de la misma, sin excepción, manifestando nuestro apoyo incondicional al uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Igualmente, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la acción de sujetos que buscan sustraer porciones del territorio de la macrozona sur de la acción del Estado, ocultando bajo supuestas demandas ancestrales actividades propias del crimen organizado. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 47 votos, 42 en contra, 10 abstenciones. Rechazado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.